Hace unos días fue revelado un nuevo arquetipo que debutará en el deck Build Pack Phantom Revengers. Consta de monstruos péndulos cuya mecánica gira en torno al flipeo. Pero créeme cuando te digo, este no es solo otro arquetipo flip, ya que estos monstruos han venido a juzgarte. Esto es Secretos del Naipe, bienvenido. El eneagrama es usado como una guía que nos revela 9 tipos de personalidad diferentes, y como estos se relacionan entre sí. Pero quienes hacen uso de este test suelen ser, entre otros, practicantes de lo esotérico u holístico. También, y aunque es una vergüenza de serlo, muchos que se hacen llamar psicólogos han llegado a utilizar este examen. La figura del eneagrama está formada por 3 partes, un círculo, un triángulo equilátero y una línea poligonal autointersectante con 6 vértices y 3 puntos dobles. Al final tenemos un símbolo geométrico de 9 puntos dentro de un círculo, que por la figura que se forma, se asoció a lo esotérico y místico, y el cual, según practicantes de esta pseudociencia, representa la unidad. Las 9 puntas representan los 9 tipos de personalidades básicas que son llamadas eneatipos y son las siguientes: el reformador, el ayudador, el triunfador, el individualista, el investigador, el leal, el entusiasta, el desafiador y el pacificador. Estas personalidades a su vez se relacionan con sus linderas en el símbolo del eneagrama, para formar arquetipos de personalidad, que también son atribuibles al interesado, como el tipo 1 con el ala 9 y el ala 2, dando, así como resultado arquetípico, al idealista y al abogado, respectivamente. O el tipo 4 con el ala 3, que resultan en el arquetipo del aristócrata, y el mismo tipo con el ala 5 que dan a el bohemio, y lo mismo con el resto de eneatipos. Su creador y principal divulgador fue el esoterista armenio George Ivanovich Gurdjieff, quien desde muy joven había mostrado gran interés por todo tipo de conocimientos esotéricos. Entonces, en su origen, el eneagrama fue pensado y era utilizado para la adivinación, para mala suerte de muchos y a costa de la reputación de muchos profesionales de la salud mental. A partir de su vínculo con la psicología, pasó a ser un test incierto que definiría o guiaría a las personas según su personalidad. Aún así, el eneagrama no tiene ningún tipo de validez clínica ni respaldo científico de ningún tipo. Y hoy en día, aunque hay muchos psicólogos truncos y supuestamente profesionales que usan esta herramienta, ha sido más abrazada por coaches y terapeutas de autoayuda. Y estos practicantes del eneagrama aprovechan sesgos cognitivos como el efecto Forer para lograr sus conclusiones con 123 preguntas más o menos, ya que esto varía según el estafador. Perdón, el practicante. Profesionales de la salud tachan este test como una farsa y nada más, una herramienta incluso ocultista y un sistema de sanación de matices esotéricos por sus características numerológicas, enseñanzas cabalísticas, autorredentoras y además contar con sus propios pecados. Con esta última característica empezaremos a analizar el arquetipo. Antes de pasar de lleno a las cartas del arquetipo, vale la pena revisar su etimología. La palabra Eneacraft es una combinación de la palabra griega Enea, que significa 9, y Aircraft, que significa aeronave, que es lo que son algunos monstruos del arquetipo. El tema del arquetipo hace varias referencias al número 9, lo cual es más notable en su carta hechizo de campo, Eneapolis, The Inquisition City. El nombre de esta carta combina Enea, que es 9 en griego, y Polis, que también en griego es ciudad. Inquisition es una combinación entre 2 palabras que en la historia han ido de la mano: sin, que significa pecado, e Inquisition, que es obvio. Esta parte del nombre de la carta hace referencia a los pecados dentro del estudio del eneagrama, que son 9. La ira, el orgullo, el engaño, la envidia, la avaricia, el miedo, la gula, la lujuria y la pereza. Quienes hacen uso de esta pseudociencia dicen en algún momento que cada eneatipo tiene una tentación mayor,
pasión o pecado capital ante el cual es más propenso a caer. Estos pecados son algo que sacuden el ego del tipo y lo mantiene atrapado en sus patrones. Según la pseudociencia del eneagrama, estos pecados los adopta el individuo en edades muy tempranas, desde los 4 hasta los 6 años, como un patrón de pensamientos y comportamientos. Para lograr el desarrollo personal, dicho individuo debe desarrollar el eneatipo opuesto. La tradición cristiana ve estos pecados como una manifestación de la naturaleza humana caída y proclive al mal, y requieren de la gracia divina para ser superados. Por esto, Inquisition forma parte del nombre de la carta. La carta campo es la principal castigadora del deck, ya que es capaz de infligir 900 puntos de daño durante la end phase al remover todos los contadores que se estuvieron dispersando en el campo con diversos efectos de las cartas Eneacraft en el campo. De esta manera, Eneapolis nos permite realizar un FTK al infligir 9000 puntos de daño si el jugador logró colocar al menos 9 contadores en el campo de cualquier jugador. Los 8 monstruos del arquetipo están divididos en 2 conjuntos. En el primero están los monstruos de nivel 1 y atributo tierra, que son visualmente naves enormes sobrevolando algún paisaje, con forma de pirámides dobles o romboides, asemejando los iconos de la mecánica péndulo. A más de uno estas cartas nos recordaron bastante a los Clifford, pero no siguen el lore de ese arquetipo ni tienen nada que ver hasta el momento. Los nombres de este primer conjunto de 4 monstruos contienen el número ordinal griego correspondiente al eneatipo del eneagrama que representan, seguido de un anagrama del nombre en griego de la tentación o pecado capital más fuerte del eneatipo que se representa en la carta. También cuentan con las letras IA en mayúscula, que puede ser de igual manera otro anagrama de Artificial Intelligence o como referencia al sufijo de origen griego, IA, cuyo significado es acción o cualidad, lo que considero más que un acierto considerando que el origen del arquetipo es un sistema para conocer las personalidades o cualidades de las personas. Comencemos con el análisis e iniciaremos con la horchata. Ok. Eneacraft Protoss Orgaiei contiene el símbolo de número ordinal primero, llamado Protoss, y corresponde a la primera personalidad del eneagrama, el reformador. A su vez, Orgaiei es un anagrama de Orgai, que en griego significa ira, el pecado de esta personalidad. Eneacraft Defteros Alazonaiei contiene el símbolo de segundo, se llama Defteros, corresponde a la personalidad de el ayudador, y Alazonaiei es el anagrama de Alazonia, que en griego significa arrogancia, que es el pecado de esta personalidad. Eneacraft Ectos Tromaraiei lleva en su nombre el símbolo del número ordinal sexto llamado Ectos. En el eneagrama este corresponde a la personalidad de el leal o en algunas otras variantes el escéptico. Tromeraiei se refiere a la palabra en griego tromera, que significa miedo, el pecado del escéptico. Eneacraft Enatos Okniraiei tiene el símbolo del número ordinal noveno, que se llama Enatos, y corresponde a la personalidad de el pacificador. La palabra Ogniraiei es anagrama de Ogneria, que significa duda. La duda o la pereza son pecados de esta personalidad. El segundo conjunto de 4 monstruos es un poco raro, ya que rompe con lo establecido por el primer conjunto. En este se encuentran 4 monstruos de nivel 9 y de atributo luz, que son animales mecánicos que tienen a su contraparte de nivel 1. El animal de cada artwork está formado a partir de su contraparte, o más probablemente sean su contraparte, pero evolucionada, muy a lo Transformers, representando que han evolucionado o se han liberado de sus pecados y han salido de donde estaban contenidos. Cada animal se asocia a un eneatipo, pues tienen rasgos que se le atribuyen a esta personalidad. Los nombres de estas cartas parecen ser anagramas de los nombres de sus contrapartes de nivel 1.
Además contienen el nombre o algo referente al animal que representan, y se mantiene el símbolo griego correspondiente al número del eneatipo, pero este se coloca más o menos a la mitad de la composición para pasar a ser una letra muda de acuerdo con las normas del alfabeto japonés. Enneacraft Aisaleon es la contraparte de Alasonayei, representa los rasgos sociales y protectores del león, del eneatipo del ayudador. Enneacraft Atorimar es la versión liberada de Tromarayei. La ballena le brinda sus rasgos de lealtad al eneatipo del leal. Los siguientes dos monstruos son los que ya no siguen el mismo orden que los anteriores, ya que, aunque sí tienen una contraparte contenida como monstruo de nivel 1, por sí mismos representan un eneatipo diferente y por lo tanto un pecado diferente al de su opuesto. Enneacraft hasta Pixayei tiene en su nombre el símbolo del número ordinal Tritos, o tercero, por lo tanto, representa al eneatipo de El Triunfador. El nombre contiene las letras para formar la palabra Exapátisi, que en griego significa engaño o fraude, el pecado capital de este eneatipo. Además de que son rasgos asociados al animal que esta carta representa, un zorro, pero a su vez el zorro le brinda al eneatipo sus rasgos positivos que son la astucia o la persuasión. Esta carta es la versión liberada de Orgayei. Enneacraft Arcatail, por su parte, lleva en su nombre el símbolo del número ordinal Ogdos, es decir, octavo, representando entonces al eneatipo de el líder. Con las letras de su nombre, aunque un poco rebuscado, podemos formar la palabra autarkeia, que además su pronunciación suena como el nombre de la carta en japonés, Akuteiru. Autarkeia en griego significa autosuficiencia y falta de dominio propio, refiriéndose a la falta de control sobre los impulsos y deseos. Y es que el pecado del eneatipo del líder es la lujuria. El animal de esta carta representa los rasgos del mismo, atribuibles a su eneatipo, estratega y territorial. Esta carta es la versión evolucionada de Oknirayei, y con esta terminamos los monstruos. Por último, la carta de magia normal, Enneacraft Release. Esta carta se traduciría como Liberación Enneacraft. Su nombre representa el proceso de liberación del eneatipo de sus pecados, así como la liberación de los animales de las cartas, de las naves donde están contenidos. También puede hacer referencia a un término usado por quienes aplican estas evaluaciones, llamado liberación del eneagrama, que usan para referirse a todo el proceso de crecimiento personal y autodescubrimiento que se puede lograr a través del estudio y la aplicación del eneagrama. Otra cosa que a mí me parece curioso es que la posición de Alasonayei, el monstruo que aparece en el artwork, lo hace ver como un péndulo en lo alto del cielo, como los iconos de sus escalas. Pero también podría verse así porque el eneagrama, al igual que la lectura de péndulo, son pseudociencias y prácticas cuestionables. La última carta revelada es Enneacraft Rebirth. La abordaré brevemente ya que no tiene mucha conexión con el tema del arquetipo. Su nombre es un juego de palabras, ya que Rebirth y Reverse en japonés suenan exactamente igual, algo así como Reverse. Reverse es como se le llama a los monstruos de volteo en el OCG. Los kanji de esta carta se traducen cada uno literalmente como Judgment y Birth. Y aunque juntos significan nacimiento, al no ser una palabra establecida ni común tanto en chino como en japonés, la interpretación sería algo así como nacimiento del juicio o dictamen de un juicio. Quizá de este lado del charco no haga mucho sentido, porque nuestra interpretación del idioma no causa los mismos efectos a comparación de su lugar de origen. Personalmente, no me hace ruido, considerando que al final la traducción será peor. Por ejemplo, los Hekaton Shear, que acá serán llamados Heka Hands. Por cierto, ya analizamos ese arquetipo en un video. Te recomiendo darle un vistazo después de este. Los Enneacraft son espejos de nuestra psique. Cada uno representa una faceta del enneagrama. Nuestras virtudes disfrazadas de realidad y nuestros pecados nos recuerdan lo imperfectos que somos, desde la hipocresía de los reformadores hasta la arrogancia del ayudador. Si te gustó este video puedes darle like y comentar qué carta de los Enneacraft reflejaría mejor tu forma de jugar. Y no olvides suscribirte a Secretos del Naipe antes de que tus pecados
te jueguen una trampa.